Esto que pasó fue apenas en el 2014, cuando estaba terminando la primaria. Y antes de que los genios digan las típicas frases como de ¿por qué no grabaste? Hoy todo mundo tiene celular en mano, por lo menos en mi casa no me dejaron tener teléfono celular hasta los 15 años. Ahora sí que no a todos nos dejan un teléfono en las manos, apenas caminamos para que no estemos de enfadosos o no preocupemos a la gente. Bueno, les platico, en las vacaciones de verano, cuando pasé a sexto año, nos fuimos los 2 meses de vacaciones a pasarlo con la familia de mi padre, que son del norte de Nayarit. Desgraciadamente mi abuelo estaba ya en las últimas por un tema posoperatorio, y sin nada que hacer fue que estuvimos los últimos días con él haciéndole compañía. Yo tengo primos a lo bárbaro por la región, que van desde chamacos de 5 años hasta los recién adultos. Los mayores no nos dejaban pasar tiempo con ellos, porque ellos iban con los rifles de los tíos a darle a los pájaros, y a nosotros los chamacos nos íbamos simplemente a caminar por la zona, a ver qué encontrábamos raro por el área para pasar el tiempo. Una tarde que el sol estaba muy fuerte, todos estábamos en casa volando el mayate, como decimos en la zona, cuando uno de mis primos, que es de mi edad y es el que me llevo mejor, me dice que vayamos a agarrar lagartijas, y de broma se las echamos a las camisas a todos los primillos que más les cargamos la mano. Nos fuimos cerca del mediodía, caminando bajo el sol, y estábamos en lo nuestro, moviendo piedras, buscando estos animalillos, cuando veo que pasando los campos de siembra de avena forrajera, se ve un reflejo y una luz, como si fuera tornasol. Hagan de cuenta que era un arcoíris, pero eso sí era extraño, porque no había llovido en el área durante meses. Como nos encantaba el chisme, nos fuimos para allá, y apenas llegamos al planito, vimos que de la tierra misma salía esta luz, pero no había ninguna grieta. Pero al verlo te daba como esa sensación de cuando ves aceite de auto en el agua, que se puede ver muchos colores en tornasol. Pensamos que era un arcoíris y caminamos sin miedo, y al estar cerca pues metimos la mano y no se sentía nada. Mi primo me dijo que lo cruzáramos, y como yo al ser de ciudad siempre me las daba de más valiente entre los primos chiquillos, lo hice, y pues nada extraño pasó. Le dije a mi primo que se cruce, y cuando él lo hace, me llevé el trauma de mi vida cuando le vi la cabeza. Casi me voy para atrás, cuando de una manera inexplicable a mi primo le creció la cabeza el doble de tamaño, pero no me refiero al diámetro o lo redondo, no, su cabeza se largó hacia arriba y se veía monstruoso, la verdad. Yo le grité a mi primo que no avanzara, y cuando él me miró también se llevó el mismo susto, pues al parecer yo estaba igual. Ambos quisimos correr para el rancho, que es cruzando el campo de avena, pero cuando nos adentramos vimos que otras personas venían por el mismo camino. Por el miedo de que nos vieran con la cabeza deforme y nos regañaran, nos regresamos y nos fuimos a esconder detrás de una lomita pequeña. Vimos salir del campo a 3 personas, eran adultas y tenían la misma condición de la cabeza alargada. No eran de nuestra comunidad y estaban jalando un cubo de forraje de avena, como si recién lo hubieran aplanado para moverlo. Recuerdo que yo solo podía pensar que sin duda esos eran demonios, y le decía a mi primo que cerrara los ojos y nos pusiéramos a rezar, pero él estaba llore y llore y no quería hacerme caso. Simplemente él estaba cohibido y no entraba en razón. Los vimos de lejitos y siguieron caminando, y ya estando poco más cerca, escuchamos que no hablaban nuestro idioma. Y la verdad mentiría si les digo cuál pareciera que hablaban, pero la verdad, lo que se me quedó a mí más claro era su forma. Es que arriba de su cabeza larga, donde se supone que acaba la frente e inicia el pelo, tenían como unos chipotes pequeños a los costados. Eso fue lo que siempre me hizo tener la idea de que esos seres eran demonios. Estuvimos unos 5 minutos detrás de la loma, cuando uno de esos seres apunta a donde estábamos y se dejan venir. Y yo la verdad pues pensé lo peor, que ya nos habían visto. Y fue así, porque al vernos nos miraron de manera extraña, pero a mi parecer no se veían sorprendidos. Algo se dijeron entre ellos, y los demás se fueron normal, jalando el forraje de avena aplanada, y solo se quedó uno de estos seres como vigilándonos. Con la mano nos hacía la seña que nos quedáramos quietos y de paso nos apuntaba al cielo. Quizás nos quería explicar algo, pero pues imagínate, mi primo estaba llore y llore, y yo solo pelaba los ojos viéndolo, pero porque estaba muerto de miedo. Estábamos esperando algo, pero no sabíamos qué era, y después de 20 minutos aproximadamente, sin decirnos nada o movernos, este ser se para y nos hace la seña que lo sigamos, pero como repito, estábamos muy asustados, no respondíamos a lo que él nos pedía. El ser como que se desesperó y nos tomó del hombro, pero sin mucha fuerza. Era más que nada como para guiarnos, y avanzando así unos 10 metros, apareció de nuevo esta luz sobre la tierra, que era de colores tornasol, y nos hizo la señal de que crucemos y lo hagamos rápido. Nosotros no lo hacíamos. Hagan de cuenta que mi primo y yo parecíamos cachorritos asustados que no se mueven nada, y quizás este ser se desesperó,
porque al ponernos cerca del escaparate de luz nos aventó con su pie, empujándonos desde la cadera, como si ni siquiera quisiera tocarnos. Ambos cruzamos el escaparate de luz, y ahora sí, como si hubiera un interruptor en el cielo, se podría decir que el mismo lugar, el mismo campo de mi tío de avena, cambió a ser de noche de un segundo a otro. Mi primo seguía llorando, y nos tomó como 10 minutos caminar a la comunidad y darnos cuenta que nuestra cabeza ya estaba normal, y no como la de los seres que ya hemos visto. Estábamos a medio camino, asustados, llorando, cuando escuchamos de nuevo el galopar de unos caballos, y de nuevo nos asustamos para mal, pensando que serían de nuevo estos seres, pero gracias a Dios no fue así. Era un tío y primos mayores que nos estaban buscando, pues de este lado de la realidad, dimensión o como quieran llamarlo, ya eran casi las 2 de la mañana. Al ver que era la familia, pegamos de gritos para que nos vieran, y cuando nos recogieron, yo al fin pude respirar en paz, y mi primo ya dejó de llorar, lo cual era extraño, llevaba casi 40 minutos llorando sin parar. Ya en la casa nos pusieron una regañada de que donde estuvimos cerca de 14 horas, que todos estaban como locos buscándonos, y aunque mi primo no estaba llorando pero no decía nada, yo traté de explicarle lo que vivimos. Les dije lo de la luz tornasol pasando el campo de avena, lo de los seres que tenían la cabeza larga, y hasta que nosotros mismos las tuvimos por unos momentos, pero no faltó el primo mayor, que se le hizo fácil decir que seguro le agarramos hierba de la que solía guardar mi abuelo para su árnica de las riumas, y estábamos muy alucines imaginándonos todo eso. Yo les juré que todo era real, pero nadie nos creyó, y quizás era porque estaban enojados por el susto que les habíamos hecho pasar. Así que una vez ya mi primo y yo en casa, todos pudieron irse a dormir. Al día siguiente, el papá de mi primo, o sea, mi tío Hugo, me dijo que quería hablar conmigo y me llevó a la sala, donde ya se encontraba mi papá y un vecino de la comunidad. Me dijeron que ahora, con toda la calma del mundo y sin los gritos de todos, les cuente lo que pasó. Y hasta me arrimaron papel y lápiz para que intentara dibujar cómo eran esos seres y el supuesto tamaño de la cabeza. Así ya más sereno el asunto les conté y nadie me interrumpió. Cuando acabé, el vecino me dijo que si volvía a ver este mentado reflejo de luz podría reconocerlo, y yo le dije que sí, sería fácil hacerlo. Mi papá me dijo que solo vayamos si estoy de acuerdo en ir, pero que si en algún momento siento miedo nos regresemos, no hay bronca, que la decisión es mía. Yo con adultos y sobre todo mi papá cerca, les dije que no hay bronca, que fuéramos, y ellos trataron de no hacerlo obvio, pero cuando íbamos para allá, en los caballos cargaron varios rifles. Cuando llegamos al mismo lugar, no vimos nada referente a ese escaparate de luz, pero mi papá y los demás sí se dieron cuenta que había varios metros cuadrados de avena ya vacía, como si ya lo hubieran cosechado. También un camino de arrastre, como si hubieran jalado empaque de forraje pesado, cosa que les dije que pasó y habían hecho esos seres. Eso les hizo querer quedarse más tiempo, y después de pasar un par de horas, mi tío me dice que si eso que se ve más adelante de la loma es lo que vi. Era en efecto la luz tornasol que salía de la tierra, que asustado me puse detrás de mi papá y les dije que sí, es idéntico al que vi, que aunque el vecino le dijo a mi papá y tío que se esperaran, que primero guardemos distancia para ver qué salía, a ellos les importó poco. Me dijeron que me fuera a esconder, y ellos avanzaron a la luz soltando disparos con los rifles. Así lo hicieron, hasta que este destello de luz desapareció para ya jamás volver a verlo. Mi tío le dijo a mi papá que me llevara para la casa, y camino a ella, él me dejó muy claro que bajo ningún motivo contara esto a alguien del pueblo, que debía ser un secreto. Yo estaba tan asustado que le tomé la palabra y no se volvió a tocar el tema. Quizás ahora me gustaría saber más, pero por desgracia, por unos tristes temas familiares, corté todo lazo con mi padre y por ende también con su familia. Con el tiempo creí que el vecino que nos acompañó y mi tío sabían que eran esos seres, o al menos ya sabían de su existencia, pues sabían cómo actuar frente a ellos, pero ahora sí que nunca lo sabremos, pues parte de todo esto, el terreno de siembra se lo acabó comprando una empresa canadiense la familia, y ahora es propiedad privada, y ahora sí que ni cómo ir a investigar. Ahora que ya trabajo, estoy pensando en ahorrar un dinero para poderme costear un terapeuta para que me haga regresiones, pues siento que hay mucho sobre ese contacto con esos seres de otra dimensión y yo no puse tanta atención por el miedo que me invadió en ese momento. Apenas tenga la información se las hago saber, y agregando más rápido info sobre la forma de las cabezas que teníamos mi primo y yo, hagan de cuenta que están viendo a los Moai de piedra de las Islas de Pascua. Así mero teníamos la cabeza mi primo y yo, en las mismas formas y dimensiones, no se diga los mismos seres que vimos de aquel lado.
Lo que les voy a contar es una situación que vivió mi abuelo cuando tenía unos 11 o 12 años aproximadamente y vivían en Yucatán. Él era de una comunidad al noreste del estado, donde a sus palabras siempre decía que su zona, antes del turismo global, era un verdadero paraíso. La gente vivía de manera muy humilde, pero para ellos bastaba y sobraba, sobre todo para los chamacos de la zona, que se podría decir que tenían el patio de juegos más grande del mundo. Lo decían porque para donde voltearas tenías playas, cenotes, ojos de agua, árboles frutales, montañas, acantilados, donde apenas acababas de hacer tu labor ayudando a tus padres en las plantaciones, te ibas a jugar hasta que cayera la noche o el clima lo impidiera. Entre tantos chiquillos, lo que más les gustaba era meterse a nadar a los cenotes, y los más aventados se ponían a explorarlos en el fondo, hasta donde la respiración les permitía. En su comunidad también vivía un primo de mi abuelo, que era de su edad, pero él casi no se iba a jugar con los chamacos, porque era muy enfermizo desde que nació. Aparte que tenía una condición en su cadera, donde caminaba arrastrando un poco la pierna, y esto hizo que no creciera a la par de la otra. Mi abuelo siempre le decía a su tía que dejase ir a su primo a jugar, pero ella no lo dejaba, hasta que después de estar enfadoso tanto tiempo, lograron convencerla de dejar ir al chamaco a jugar, a nadar a los cenotes, que al cabo, siendo tantos chamacos, se cuidaban entre ellos. Y si en el peor de los casos el primo se cansaba, entre todos podían cargarlo para traerlo de regreso a casa. El primo de mi abuelo resultó ser bien aventado, pues pensaban que sería muy mesurado, pero nada que ver. Allí lo veías, muy bravo, caminando entre los senderos, a pesar de su condición, y metiéndose a nadar, a los cenotes, y entre las pláticas salió el comentario, que uno de los chamacos más aventurados había encontrado, un poco más al fondo, un risco con caída de agua, y las piedras eran tan lisas que podías usarlo como resbaladilla. Pues allí tienes a todos los chamacos buscando ese mentado lugar, y después de caminar durante varios minutos no encontraron nada, y ahora sí se encontraban perdidos los torpes. Por fortuna o desgracia, encontraron un cenote, muy escondido, uno que nadie sabía de su existencia, ni siquiera en la comunidad estaban enterados, porque estaba bien metido en lo espeso de la selva, y su entrada era muy pequeña, no cualquiera podría verlo a simple vista. Lo descubrieron de pura suerte, porque un chavo casi se cae en él, y al ver la entrada era un poco mayor, 1 metro cuadrado, no faltó el chamaco bravo que quisiera ver cómo estaba el agua. Los chamacos, al ser nacidos y criados en la zona, se las sabían de todas. No salían de su casa sin sus cuerdas para precisamente meterse en los cenotes o colgarse de las palmas y los árboles para bajar fruta que se encontraban en su camino. Mi abuelo dice que una vez dentro, primero vio que se podía nadar, aunque sí estaba helada el agua, y bajaron una lámpara de aceite para alumbrar la zona. Mi abuelo y su primo fueron los únicos que no entraron, aunque él se moría de ganas por conocerlo, pero sabía que su primo era su responsabilidad, y no se quiso arriesgar a que les pasara algo. Escuchaban los gritos de los chamacos, de que lo estaban pasando muy divertido dentro, pero de un segundo a otro todo se calmó, y mi abuelo empezó a asustarse por la situación. Asomó la cabeza para guiarse con la luz de la lámpara, pero ya no vio nada, y pegando de gritos pareciera que los amigos, que eran 4, habían desaparecido. El primo de mi abuelo se empezó a asustar, porque creyó que les pudo haber pasado un mal tirón, y eso es una referencia, que cuando estás mucho tiempo en un cenote, como el agua es muy helada, se te entumen las extremidades, al punto de estar tan rígidas, que las piernas y los brazos no puedes moverlos, y pues allí te quedas si no la cuentas. El primo de mi abuelo le dijo que no se limite por él, que ahí mismo lo espera, ni modo que corra por su condición, pero le comentó que vaya a revisar qué pasó, pues ahora sí de que todos llegamos, todos nos vamos. Mi abuelo se quitó la ropa para meterse y bajó lentamente por la cuerda, que estaba bien amarrada a la punta de una piedra caliza que estaba cerca al área, y mientras su primo se quedó cuidando la ropa de todos, estaba comiendo fruta para bajarse el susto, misma fruta que habían juntado en el camino. Dice mi abuelo que apenas tocó el agua con sus pies, ya no supo qué fue lo que pasó. Cuando abrió los ojos, estaba junto a los demás chamacos y todos se encontraban adormilados, como si hubieran pegado pestaña durante mucho tiempo, y si eso no era extraño, lo peor fue cómo despertaron. Estaban pelones por completo. Les habían cortado el pelo, pero como si se lo hubieran hecho con un machete, porque estaba todo trasquilado y mal hecho. Asustados al ver en cómo se encontraron, quisieron correr de regreso a la comunidad, pero hasta ellos sabían que llegar sin ropa y pelones a la zona era regañada segura, que para esas épocas los regaños siempre iban de la mano acompañados con unos buenos cinturonazos. Así que mejor se lo pensaron un rato, y ya con calma, pues les cayó el 20, que el primo de mi abuelo no estaba allí, y si lo vemos en perspectiva, pues era mejor llegar pelones y sin ropa, a llegar sin el primo, del cual todos debían que cuidar.
Más o menos se ubicaron donde estaban, y eran como a 100 metros de la entrada del nuevo cenote que encontraron. Cuando llegaron, lo primero que vieron fue que el primo estaba juntando ramas secas y hojas largas de palma para hacer como un tipo entretejido y usarlo como tapadera para el cenote. Todos con prisa tomaron su ropa y se cambiaron para ahora sí irse lo antes posible, pero el primo de mi abuelo dijo que no, que primero tienen que tapar la entrada del cenote, porque si no, no solo se van a comer el pelo de ellos, puede ser algo peor. Al escuchar eso, todos se sacaron de onda y le preguntaron al primo que a qué se refiere, porque pareciera que él sabe por qué ellos no tienen pelo, y ya fue que él soltó la sopa y les explicó cómo fue que ellos acabaron saliendo del cenote. Al parecer, cuando entró mi abuelo, a los 2 minutos empezó a escuchar mucho ruido de chapoteo abajo. El primo pensó que era buena señal, que ya venían en camino, pero cuando vio que lo primero que se asomó fue un brazo de color café oscuro, con escamas gruesas. Él en su ignorancia pensó que a lo mejor ahorita iba a salir un cocodrilo y ya se los había comido a todos. Pero lo que salió fue algo peor. Era como una iguana enorme de casi 2 metros caminando en 2 patas y con brazos largos como si fueran de humano. Y de este brazo tomaba de una pata uno de los chamacos y lo sacaba del cenote. Después de eso, lo que hizo fue como leer el pelo del chamaco mojado y como si fuera comida empezó a masticarlo hasta dejarlo todo tuzado. Al minuto salió otro de esos seres cargando otro chamaco e hizo lo mismo, y después de comerse el pelo se los llevaron al noreste, donde fue seguramente donde ellos despertaron. Solo eran 2 seres los que estaban sacando de uno por uno a los chamacos, entre ellos mi abuelo. Cuando sacaban al último, estos seres se acercaron al primo de mi abuelo y le hicieron unas señas con mímica de que arrojara muchas plantas en la entrada del cenote para que lo quisieran tapar. El primo no dijo nada, pero no porque se hiciera el valiente, es porque estaba muerto de miedo al ver todo eso. Pues imagínense, nunca sale el pobre chamaco y lo primero que se encuentra son seres lagartos en cuevas. Pues ándale, él estaba con el Jesús en la boca. Estos seres le hicieron la seña de que se apurara, y ya el primo, caminando en su condición, empezó a recoger hojas de palmera para ver cómo estos seres entraban a la boca del cenote, y a los minutos fue que llegaron todos los chamacos y lo encontraron. De los presentes nadie le creyó lo que comentó, y entre el susto de que ya se querían irse desesperados, varios chamacos mejor acabaron dejando a mi abuelo y su primo a su suerte. Mi abuelo también quería irse, pero no podía dejar a su familia y se quedó. El primo le dijo a mi abuelo que debían de hacer esto, pues él fue el único que vio esos seres, y se nota que son peligrosos, son de armas tomar. Al final, acabaron haciendo un tapiz de plantas en el hoyo grueso del cenote, y al creer que el trabajo ya estaba hecho, se fueron caminando, con toda la calma del mundo, para la comunidad, pensando que tiene razón sus abuelos, de cuando les contaban esas historias, donde si te metías muy adentro de la selva, te podían llevar los demonios. Cuando al fin llegaron con su tía, mi abuelo le dijo que lo pasaron muy bien, y es curioso, porque a partir de allí, el primo de mi abuelo se empezó a ver más en la comunidad, jugando con la chaviza, como que esa aventura le abrió los ojos a la vida, y ya lo veías jugando seguido entre la gente de su edad. A final de cuentas, todo lo vivido quedó en que era la palabra del primo contra los demás, y pues nadie le creyó, y todo quedó en una simple historia. 2 años después todo cobró sentido, cuando se perdieron 2 jóvenes de la comunidad, y al buscarlos por toda la zona, los encontraron sin vida, ya morados de la piel, como si hubieran perdido la vida a través de la hipotermia por el frío. Todos creyeron que seguramente, estando tomados o jugando, pasaron mucho tiempo en algún cenote, y les pasó esto que les digo del mal tirón, pero lo que no entienden es por qué aparecieron pelones y fuera del cenote. Estaban en la misma manera que dejaron a los chamacos aquella vez, pero como ellos se quedaron tan asustados, supieron guardar el secreto y no lo comentaron. Con el tiempo empezó a haber mucha idea sobre no meterte a explorar la zona y estar cerca de la selva, y empezaron a poner varios avisos de a quien se le viera rondando el lugar, no serán responsables en buscarte por si te pierdes. Desconozco qué más haya pasado en el pueblo referente a esos temas, pero sobre mi abuelo, recuerdo que sus últimos años lo vivió en nuestra casa en Veracruz, y cuando salió esta famosa serie de los 80s que se llamaba Invasión Extraterrestre, mi abuelo siempre nos volvía a contar una y otra vez su experiencia de cómo su primo y él tuvieron contacto con seres idénticos a ellos. Apuesto que mi abuelo hubiera sido un tremendo fanático de tu contenido, Tony. Saludos. De ahora en adelante me daré la oportunidad de escuchar lo que la gente tiene que decir antes de juzgarlos, porque en el barrio hay un señor ya entrado en años, que todos los tachábamos de loco y rozando en lo senil por las cosas raras que decía, pero ahora que pasé tiempo con él,
me doy cuenta que gente conocemos, experiencias del pasado no sabemos. El señor es mi vecino, tiene 52 años, pero se ve como de más de 80, de lo acabado que se encuentra. Una de sus hijas, quien también lo cuida en su casa, siempre nos comentó en el barrio que a él le han hecho infinidad de estudios, tanto en el seguro como en hospitales privados, y todos los geriátricos le dicen lo mismo, y es que su cuerpo tiene simplemente el deterioro normal y sano, por su edad, por así llamarlo, pero lo que no explican es por qué se avejentó tan rápido. Como ese señor hizo mucho dinero trabajando en el mundo de la minería, seguramente pensarás que es por la exposición a gases o metales pesados, y eso fue lo que lo hizo que se viera así, y en su casa siempre se quedaron con esa idea. El año pasado quisieron acondicionar un sistema de poleas de tubería y una cama especial para el señor, para facilitarle la forma de dejar la cama por sus medios, y mi mamá, que a todo mundo le presume que soy ingeniero mecatrónico, les dijo que yo con gusto se las puedo instalar. Yo me la pensé, pero como ese señor tiene una nieta de mi edad que es muy guapa, pues con ella iba a ganar puntos, pero eso pasó a segundo plano, cuando el señor empecé a pasar tiempo con él, y don Eladio, que es como se llama, empezó a platicarme de su pasado, mientras instalaba su equipo, y me comentó algo que en realidad me voló la cabeza solo escucharlo. La plática se encaminó cuando se dio el tema de que él de joven trabajó de minero, pero no lo hizo en México, fue en California, o al menos al principio eso creía. Cuando era adolescente estuvo viviendo en Durango, en una comunidad que poco a poco se fue quedando sin gente y que los demás hombres estaban yendo todos para Estados Unidos en busca de trabajo. Él siguió los mismos pasos y apenas tuvo la mayoría de edad se fue a probar suerte, y unos parientes lo acomodaron en una empresa que se encargaba de triturar riscos para abrir camino a la minería. Los meses pasaron y una segunda empresa le dijo a los paisanos que ellos podían arreglar sus papeles de residencia si trabajaban para ellos, pero que en su ignorancia pensaban que solo era otra minería, solo que más especializada. Para esa empresa estuvo las primeras 2 semanas solo haciendo análisis donde le checaban sus pulmones, fuerza de los brazos y la espalda. Después de eso empezaron a sacarle sangre para pruebas, y don Eladio todo el tiempo pensó que como era una empresa que de paso ayudaría con sus papeles de residente, pues quizás no quería gente viciosa, porque con esas pruebas mucha gente no pasó el siguiente filtro. Cuando al fin de 2 semanas de estudio se fueron a trabajar, es que se pone más raro el asunto, pues antes de entrar a la cueva, que según él estaba en un despoblado entre Nevada y California, les daban unas pastillas para regular la presión sanguínea, pero les generaba una pesadez brutal, que siempre acababas cabeceando o dormido. A eso sumándole que les daban unos trajes tipo overol, muy extraños y coloridos, hasta ellos entre risas decían que parecían astronautas. Nada que ver con la ropa de carga que suelen usar en las minas, pero como les decía, don Eladio, al ser alguien sin estudios, siempre creyó que solo era una empresa muy equipada. Era 1 hora y media de camino de donde se quedaban hasta la mina, así que él siempre se quedaba dormido en el trayecto. Al llegar al destino, en un desierto muy árido, y allí un señor gringo les daba las indicaciones de que cualquier cosa extraña que vean dentro o fuera de la mina lo hagan saber, y así fue como empezó en la chamba, que era muy bien pagada. Ganaba hasta 5 o 6 veces más que un minero común en los Estados Unidos, y mira que ellos ganaban muy bien en los 80s, y más porque no gastaban nada, porque la misma empresa les tenía, lejos de allí, trailers con catres, espacios para bañarse, dormir, comedores y para pasar el tiempo, así que todo el dinero que ganaba, que era en efectivo, lo guardaba en la caja de seguridad particular, de los cuales todos los empleados tenían una. Todo estuvo normal y el primer mes don Eladio lo pasó muy bien, sintiéndose que se había ganado la lotería encontrando esta chamba. Él pensó que en cosa de medio año podía regresar a México y comprar una casa e incluso hasta montar un negocio, pero las cosas se fueron poniendo muy extrañas en la empresa. Una tarde estaban remolcando piedras calizas salidas de la mina, cuando uno de los gringos, que era como un supervisor, no saben de dónde sacó un arma larga y les dijo a los empleados que se metieran a la mina y no salieran bajo ningún motivo, y allí pasaron toda la noche sin saber qué estaba pasando, solo afuera se escuchaban muchos tiros. Al día siguiente, el mismo encargado les dijo que unos maleantes pensaron que esta mina era de metales preciosos y quisieron robarla, lo que sea que estuvieran sacando, pero al ver que solo sacaban calizas del fondo, mejor se fueron sin nada de botín. Al final todas las piedras que sacaban ellos las metían en una trituradora, pero eso era un proceso que hacían a medio kilómetro de la mina y los mineros no tenían permitido ir para allá. Pasaron los días y se puso aún más extraño, cuando ya notaron que había ahora mucha gente armada a todo momento fuera de la mina, y aunque les decía que era gente del gobierno gringo, era claro que no, era más bien una seguridad privada. Pasan más semanas, de una ocasión estaban en lo suyo picando piedra,
cuando empezó a vibrar muy fuerte la mina y pensaron que seguramente era un temblor. Como en California cada mes hay uno, así que salieron todos corriendo dejando la maquinaria, cosa que también tenían estrictamente prohibido. Y para cuando salieron no entendieron nada de lo que estaba pasando afuera. La seguridad que los cuidaba estaban todos hincados y sometidos, y si me apuras, hasta se veían un par ya sin vida. Detrás de ellos habían unas personas que a la explicación que me dio don Eladio eran enormes. El más chaparro de ellos medía pasado los 2 metros y tenían los brazos y piernas muy largos y pareciera que no eran humanos, pues su cuello era demasiado largo, su cabeza era pequeña y estaban llenos de escamas. Sus ojos eran más grandes de lo normal, que los nuestros seguramente, y contra luz brillaban como si fueran faros de auto de niebla. De un momento a otro no vio sus manos, pero cuando ya les puso atención a detalle, también vio que tenían los dedos muy pero muy largos. Si todo eso es una completa locura, se pone peor. Cuando don Eladio me juraba que dice que del cielo vio bajar una tipo nave del tamaño de un autobús y de él se bajaron otros 4 seres extraños y como que se pusieron de acuerdo para delegar acciones entre ellos. Uno les hizo la seña a los empleados, que eran 8 en total, que de ellos la gran mayoría eran hermanos centroamericanos, con algo similar a una arma, y les dijo que se encaminaran detrás de él. Don Eladio pensó que esto era su fin, pero aquí se pone todavía más extraño, pues al avanzar unos 2 kilómetros a pie, ese ser les hace la señal que avancen sin él, sin su guardia. Don Eladio pues se encomendó a Dios, solo puso la nuca dura, esperando que quizás un disparo llegaría en su espalda, y así que caminó y caminó con los ojos cerrados, y para cuando avanzó como unos 50 metros y no pasaba nada, abrió los ojos, y sin forma de cómo explicarlo, ahora era de noche, y estaba en la zona donde estaba su estancia de trailers, donde pasaban los fines de semana después de trabajar en las minas. Volteó a ver dónde estaban sus demás compañeros, y los que alcanzó a ver, los vio corriendo a toda velocidad, pero lo estaban haciendo para el otro costado, al noreste, donde se encontraba la autopista más cercana. Don Eladio estaba muy asustado, pero él sintió que lo mejor era llegar a las trailers, pues ahí siempre había personal de la empresa, que después de cada estancia en la mina les hacían más exámenes médicos, como de sangre o de los pulmones, pero cuando llegó estaba absolutamente todo vacío. No había nadie del personal. Esto era extraño, pues había un montón de cosas de valor, entre ellas muchas cajas de seguridad, por ejemplo las de cada empleado con el dinero que ganaban. Lo que hizo don Eladio fue pasar la noche ahí, esperando que en algún momento llegara alguien, pero pasó un día, pasó otro y nadie se paró. Y ahí fue que pensó que a lo mejor estos seres extraños que vieron también de aquel lado tomaron cartas en el asunto también en este lugar, y lo que hizo fue mejor tomar su dinero y tratar de reventar las cajas de seguridad de sus compañeros trabajadores, y ya con todo el dinero acumulado, que era bastante, y ahora sí se armó de valor para dejar el lugar. Gracias a Dios don Eladio, pidiendo aventón en la carretera, se encontró una troca con un señor panameño que le echó la mano y lo ayudó a moverse hasta llegar a California. Pasó una semana encerrado en un motel de paso, pensando en todo lo que vivió, y ya haciendo memoria, se dio cuenta de que cosas que él pensó que eran simple equipamiento eran mejor cosas para sobrevivir en climas hostiles que seguramente no eran de la tierra, como por ejemplo que donde se quedaban cerca de la mina era una disque casa de campaña, pero era forrada en aluminio y había un generador de oxígeno. Sus trajes tenían como un motorcito que cada 20 minutos vibraba de una manera tan rápida, incluso casi sónica, que te sacudía todo el polvo que tuvieras encima, como si quisieran que no te trajeras nada del polvo encima. También que cuando salían de la mina tenían siempre que tomarse unas pastillas que les daban los de seguridad, que era un tipo electrolito seco, pero ahora que lo piensa, seguro no era eso. Pero lo más extraño de todo es que la primera vez que llegó se veía el sol como lo conocemos, y a un lado de este había otra forma más pequeña, que en teoría era un sol más pequeño. Cuando preguntaron por qué había 2 soles o por qué se veía así, el personal les decía que es el reflejo del mismo sol, que tiene que ver algo con el ambiente, y por cada vez que salían de la mina debían ponerse unos lentes tipo de soldador para evitar mirar arriba. El tiempo y el pensarlo demasiado hizo creer a don Eladio que él no trabajó en California como creía, y posiblemente lo movían a otro planeta por medio de, no sé, portales o qué sé yo. Y aunque él decía que le daba igual si no le creía, yo le dije a don Eladio que le creo. Y él me dijo que con el dineral que juntó, a la primera oportunidad que tuvo se vino a México y rehizo su vida en Guadalajara, donde es donde lo conocí. Él está consciente que los temas de su salud que los geriátricos no comprenden seguro son secuelas de su época trabajando en esa extraña mina, y que seguramente la última vez cuando esos seres extraños reptiles que aparecieron y los sacaron de rápido de las minas lo hicieron no tomarse el medicamento que siempre hacía,
y siente que eso le está repercutiendo ahora, afectando por completamente su salud. Y aunque lo ha dicho infinidad de veces a los médicos, pues ellos solo piensan que simplemente es un señor que se está quedando senil. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.